Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Ustedes le estaban poniendo la libertad de Cuba en las manos a Leniel. ¿En serio? ¿En serio? Ustedes le estaban poniendo la causa de la libertad de Cuba, algo tan digno, algo que lleva tanto amor, tanto corazón, tanta coherencia, tanta frontalidad. Hay que ser tan consecuente y se la van a poner a un tipo que lo único que hizo fue aprovecharse y hacer 3 canciones que posiblemente ni la siente, que evidentemente después de esto se sabe que no la siente. ¿En serio? ¿Cuál es la desilusión? ¿Cuál es la desilusión? Lenien aparentemente está en Cuba. Me demoré un poquito porque estaba mirando los videos que él salía con Yailin y con el 69 ese, el JS, y después veo los influencers esos que hay en Cuba con él en la misma casa, o sea, no con él, con 69 y con Yailin. O sea, sí está en Cuba, sí está en Cuba. O sea, ¿cuál es el problema, familia? Esta gente le vendieron el alma al diablo. Todos los que están por detrás de ese festival, todos los que organizan ese festival, le rinden los intereses a la dictadura castrista. Y la dictadura castrista tiene un plan, no se puede menospreciar la dictadura, familia. Hoy lo estaba escribiendo en una publicación. La dictadura ahora mismo está leyendo lo que hay. Hay un descontento brutal en la calle. Los jóvenes los perdieron hace rato. El 11 de julio y el 12 de julio fue la muestra donde la juventud salió a la calle, donde los muchachos que ellos mismos regaron para que la gente repitiera esa doctrina de que la juventud está perdida, salieron a la calle, ¿verdad? Y ahora organizan este festival, más otras cosas que están haciendo, donde el género urbano cubano es ahora es que está en el boom, cuando ellos siempre lo habían imaginado, pero ahora los necesitan. Y descarados como Leniel, porque Leniel es un tronco descarado, y lo que hace falta es meterle el boicot más grande que haya existido, dejar de ir a consumir su música, porque es un tronco de descarado, ¿me entiendes? Leniel es un tronco descarado, pero ¿por qué? ¿Por qué wow? Porque hizo 3 canciones, familia. La mayoría de los que hicieron esas canciones lo hicieron para montarse en la bola del 11 de julio, porque estamos acostumbrados a la doble moral. Estamos acostumbrados a la doble moral, ¿entiendes? Entonces el 11 de julio lo vieron como una oportunidad para conectar con el cubano y conectar con Miami, con el exilio de Miami, ¿entiendes? Entonces empezaron a hacer canciones, muchísimos de ellos, y son una banda descarada. Y en este caso Leniel es un tronco de descarado. Un tronco descarado, pero hoy vino un socio, me dijo, un hermano mío, coño, Marcel, hacer, mira esto, hacer, olvídate de eso, estás solo peleando porque mira el descaro este. Pero ¿de dónde tú cuentas que yo contaba con Leniel Pargo? Pero como tú me vas, como que la lucha de la libertad de Cuba, algo tan sagrado, tan digno, donde hay presos políticos, donde hay gente que ha dado la vida con un anormal como Leniel, con un descarado como Leniel. En serio, familia. Pero esto es lo que hace la dictadura calcula, vamos a coger a este descarado, vamos a comprarlo, ¿verdad? Vamos a comprarlo de la manera que lo hayan comprado, vamos a comprarlo para que mucha gente se desilusione, para que un tipo que hizo 3 canciones, un tipo que hace un mes, 2, 3 meses, que dijo que no, yo no voy a Cuba hasta que Cuba, yo pueda cantarle a mis cubanos, los cubanos vayan para su casa con la nevera llena y no pasen más trabajo. Ahí es cuando yo voy a ir a Cuba a cantarle. Usted es un descarado. Pero eso yo lo sabía, ¿entiendes? A mí no me desilusiona un anormal como ese tipo, ni ninguno de los otros que hicieron canciones que la mayoría no la sienten y no lo hacen, lo hicieron por una conveniencia. ¿En serio? La dictadura también lo hace para esto, porque ahora están los románticos, ay, pero todo lo mezclan con política, pero lo hacen para eso, para también dividir al cubano. También yo tengo muy puesto mi enfoque, pero coño, no le den la libertad de Cuba a un tipo como ese, por favor, en serio. ¿Ustedes creen quién es ese tipo, brother? ¿Quién es Leniel? Un tipo que se vende rápido, al mejor postor. Se montó arriba de lo del 11 de julio, como todos se han montado arriba del 11 de julio, y ya está, son toda una banda de descarados. Pero tenemos que ser fuertes como comunidad, tenemos que ser consecuentes como comunidad, y que sientan el impacto, de este descaro, porque esto es un descaro. Leniel es un tronco de descarado, pero de marca mayor. Pero claro que está en Cuba, Loli, está en Cuba. Vayan
al video que sale él en Cuba, que sale él en una habitación, qué sé yo, qué sé cuándo, en los mismos asientos, el mismo pullover que tenía 69 puesto, todo. O sea, en una habitación de una casa, parece allá en el KOS o en un bungalow de eso de los hoteles. Y después entonces se ve cómo los influencers cubanos, que ni les voy a mencionar, no les voy a dar pauta aquí porque esos son otros que están prestados para eso y lo están utilizando, van a tirarse fotos con Yailin y con 69 en el mismo lugar donde estaba Leniel, ¿me entiendes? Y esos chamacos están en Cuba. El tipo está en Cuba. El tipo evidentemente está en Cuba. Es un tronco descarado, ¿entiendes? Es un tronco descarado, pero además, caballero, él estaba detrás del festival ese. Él anda con el logo ese, que es el que dice festival. Todo el que hagan con Cuba tiene que ver con la dictadura castrista. Todo el mundo. Y la dictadura te compra. La dictadura te compra. La dictadura te compra. Ahí está Funky, toda la razón. Y el privado, Ceres. Y el privado, mi hermano. Funky, dime ahí si quieres subir ahí un momentico ahí la directa para dar un poco de mole. ¿Me entiendes? Déjate de abuso, caballero. Déjense de abuso. Pero le van a poner la libertad de Cuba. A mí qué me importa. Lo que hay que ponerles el dedo. Pero es que ese tipo no depende de los presos políticos, ese tipo no depende del mensaje de libertad, ese tipo no es nadie, ese tipo no ha hecho nada. Lo que hizo fue montarse en 3 canciones para pegarse en la comunidad de Miami, para conectar con la comunidad de Miami, que la necesita. ¿Entiendes? Como hicieron todos. ¿Entiendes? Toda una mentira acaba de hacer la canción esa con el tiburón cheísimo ese que salía bajo el agua. Déjense descaro, mira la diosa ya pitó regado, ya conmigo no se acerque nada de esa gente. Claro, Ceres, tienen que pitarle regado bien, pero tenemos que ser consecuentes como comunidad, Ceres, ponerle bafle, ponerle dedo, Ceres. Ahora ese tipo viene para acá, para Miami, para el exilio, para los dolidos, a descariar, un descarado, Ceres. ¿Me entiendes? Un descarado. Yo voy a sacar mañana lo voy a hacer y lo voy a sacar el lunes para que camine más en las redes sociales. Hay un chamaquito, repartero, cantante, que hizo canciones con Chocolate, que hizo canciones con Harrison, que hizo canciones con Wilder, que hizo canciones con una pila de gente que se llama Dayan Flores Brito. Le echaron 14 años de privación de libertad por manifestarse el 11 y el 12 de julio. ¿Entiendes? ¿Tú has visto algún repartero de eso hablando? Ninguno, hacer. Las cárceles cubanas están llenas de presos políticos que son amantes a la música urbana, a las canciones de todos esos reparteros, a las canciones de los reggaetoneros, que ahora que los pocos que hablaron ya están regresando a Cuba, ¿entiendes? Ya están regresando a Cuba. No merecen tener gente como los que están presos consumiéndole su música, y nosotros como exilio tenemos que estar a la altura de los presos políticos, No hay un repartero que no sea el único. Se llama el cantante, el único. Todos los demás, ya el Chocolate era el otro y se vendió se vendió. Si quedan 2, si hay 2 o 3 más, mi respeto también para esa gente, pero la mayoría de los reparteros se han callado la boca, y la dictadura le dio tremendo jan a los barrios marginales en Cuba, de donde salieron todos esos reparteros, ¿me entiendes? De donde salieron La Guinera, San Miguel del Padrón, La Habana Vieja, Centro Habana, todo eso está lleno de presos políticos, y no hay un repartero que ha hablado nada. Pero no solamente un repartero que ha hablado por sus fanáticos, no, un repartero que no ha hablado por su colega. Jan Cray es el nombre de su colega. Dayan Flores Brito, 14 años de privación de libertad y lo voy a sacar. Son unos doble moral. Pero en este específicamente, Leniel es un tronco descarado. Normal. Es un descarado. Normal. Y yo lo, ¿sabes? Si lo veo en Miami, cero violencia, manos atrás, y se lo voy a decir, hacer qué clase de doble moral tú eres. Normal. Y me voy a ir en vivo para que lo vean, porque eso es lo que llevan toda esta gente. ¿Me entiendes? Pues esto no se puede dejar pasar por alto. Y cero violencia, mano atrás. Pero hay que decírselo, serio, porque son unos descarados. Le venden el alma al diablo, porque la dictadura sabe eso. Por eso le permiten todo lo que le permiten y después le dicen arriba. Hora de pagar para atrás. Ahí tiene que ir a Cuba, mira, obligado para allá. Obligado por la dictadura para descarriar ahí con la dictadura. Obligado en el mejor sentido de la palabra. No es que vayas en contra de... No, ahora tú rompe tus conceptos. Si alguna vez lo tuviste, tus principios y tu todo. Olvídate eso. No, tranquilo, mi hermano. Dale, no te preocupes ahí. Yo sé que tienes que estar encendido. Escuchen el tema nuevo de Funky, que lo sacó hace unos días, el festival. Funky hacer a mí ni siquiera me vuelve la cabeza, porque mi hermano, yo espero de esa gente lo que sea hacer. Olvídate de eso, mi hermano. No dejan entrar, ahí tienen un buen punto. No dejan entrar a Nameri Ramos, no dejan entrar a Romaro Ruiz Urquiola.
no la dejan entrar, compran su pasaje y cuando van para allá le dicen, no, tú no puedes entrar, porque saben que van a chaponerte el dedo, porque saben que no se van no van a rebajarse a la dictadura y van con la frente en alto y van a decir lo que tengan que decir, no les conviene. ¿Quién van? Estos tipos. Estos descarados. Después de hacer 3 canciones, él no puede ir a Cuba y ostentan de no poder ir a Cuba. Papi, tú vas a Cuba si el cangrejo le da la gana que tú vayas a Cuba a hacer. Si el cangrejo le da la gana que tú vayas a Cuba, tú vas a ir a Cuba, bro, como estás ahora mismo. ¿Entiendes? Pero repito, la comunidad de Miami tenemos que ser consecuentes también. Y que sientan todo el descaro ese que hacen, que después ellos lo sientan. ¿Entiendes? Tenemos que darnos a respetar como comunidad. Como mismo se le abrieron los brazos mucha gente por hacer unas cancioncitas. Cuando el 11 y 12 de julio se montaron en la ola del 11 y 12 de julio y todos fueron para arriba, para Washington. Yo fui a Washington. Todos fueron para arriba, para Washington. Y tú los veías. Y después sale el otro por allá diciendo, ya nadie se acuerda de los presos políticos. Y al final yo soy el que no puedo ir a Cuba. El que no te acuerdas de los presos políticos eres tú, y esto es en Micha. Voy a decir nombre. En Micha. No, ya nadie se acuerda de los presos políticos. Al final es el negro el que no puede ir a Cuba. ¿Quién te dijo a ti que los presos políticos no se acuerdan de nadie? Tú no te acuerdas de los presos políticos. Tú. Diciendo eso, tú no te acuerdas y tú quieres ir a Cuba. Dale para Cuba. A ninguno de ustedes le va a hacer nada a esa gente allá. Ustedes van a entrar como siempre por ahí. Y usted llega a Cuba, en Micha llega a Cuba diciendo, este es mi comandante, Fidel es mi comandante, como ya lo he dicho anteriormente, y te van a dejar entrar a Cuba, ¿serio? ¿Entiendes? Ya ustedes no van a hacer nada. Todos son igualitos, bro. Con excepción de algunos. Vaya, no voy a decir todos, porque tengo respeto por algunos. Y el único merece mi respeto. Mi respeto para el único. ¿Me entiendes? Y para cualquier otro que esté en el canal. Y que sea consecuente. Consecuente a partir del día que quisieron cambiar, a partir del día que quisieron alzar la voz. Es ahí. No es que si tú tuviste un tío coronel y tú tuviste un amigo no sé qué. No, a partir del día que tú dijiste voy a alzar la voz y voy a luchar, tanto haciendo activismo, hablando por los presos políticos o sacando una canción a favor de la libertad de Cuba, como hizo Leniel, a partir de ahí tú tienes que ser consecuente con eso, con esa canción. Por eso no te puedes montar en una canción si después tú no puedes mantener tu palabra, mantener tus conceptos, mantener tus principios, porque eso es lo que hace el comunismo, la doble moral. Que hoy voy a decir en Cuba. Busca los videos. Urbano Noticias sacó el video, fíjate, donde está sentado Leniel, fíjate la silla, fíjate todo, y después fíjate 69 y Yailin como se tiran fotos con fan cubano y youtuber cubano que también los están cogiendo para eso, y para que tú veas que son los mismos muebles, todo es lo mismo en Cuba, está en Cuba. Normal, fíjate, yo esperé y me puse a analizar y miré para no pifiar, está en Cuba. Está en Cuba, hora de pagar favores. Hora de pagar favores. No sé si ustedes se desilusionan, ¿por qué ese tipo fue a Cuba? ¿Por qué no va a hacer? ¿En serio? ¿Quién le puso la lucha por la libertad de Cuba al zanaco ese? ¿Quién la puso a hacer? No. Vamos a darnos a respetarle. Esta lucha es seria. Esta lucha tiene gente dura. Esta lucha tiene gente presa política duro, que están plantados en las prisiones, que no se pone ropa de preso, que no come la comida del penal, que no le aguantan un paquete a nadie, que hacen huelgas de hambre, que se manifiestan dentro de las prisiones, que les caen a golpe. ¿Cómo tú le vas a poner la lucha a Leniel a hacer? ¿Qué Leniel de qué hacer? Tenemos que ser responsables. ¿Entiendes? Tenemos que ser responsables. Un amigo mío hoy me llamó desilusionado, porque es normal. Pero ahí donde está el problema, ¿cómo tú le vas a poner a Leniel la esperanza de la libertad? Leniel se montó en un tema porque le convenía, y se montó en el de Willy Chirino porque le convenía, y ahora hizo con la diosa porque le convenía. Más nada. Levantaron el bejuco y le dijeron, ya terminaste, ahora te voy a reventar, ven para Cuba. No, porque hoy me vas a quemar en Miami, tienes que pagar lo que me debes. Más nada, eso es lo que hace la dictadura. Cuando tú partas con la dictadura y ellos necesiten, y cuando hablo de dictadura, hablo de todos sus testaferros, porque todo el que organiza esos festivales no es directamente la dictadura, pero al final termina siendo de la dictadura, porque son los hijos de los generales, los hijos de los ministros o cualquier otro testaferro que tenga la dictadura viviendo aquí y tenga la oportunidad de hacer todas esas cosas. Ve y haz un festival tú a Cuba. Tú que me estás mirando ahora, que tienes mucho dinero y no tienes contacto con la dictadura, ve a ver si tú lo puedes. No puedes hacerlo. Entonces terminas haciéndolo y la dictadura llama por el bejuco y dice arriba, vamos para acá. ¿Por qué hacen esos festivales? Para lavar la imagen al mundo. ¿Me entiendes? Ellos ahora mismo están en un momento muy importante en las relaciones de la dictadura con la administración Biden. La administración Biden necesita, para darle más ayuda a la dictadura y darle más oxígeno a la dictadura, sacar a la dictadura de países que patrocinan el terrorismo. ¿Me entiendes? Porque es muy difícil y muy contradictorio que los Estados Unidos de América, el país que predica la libertad, el país que cuida los derechos humanos,
en este país y en el mundo entero haga relaciones con una dictadura genocida, ¿entiendes? Entonces necesita este tipo de episodios para que se vea normal a ojos del mundo que Cuba todo está bien. Porque cuando tú metes un festival donde van una pila de boricuas, donde van cantantes cubanos, donde van muchos cubanos de aquí, van para allá, más otros que viven en la isla, ya vemos todo el desastre que hay en el festival, pero bueno, eso no sale. Lo que sale es, wow, lo que venden los influencers que van de otros países y le venden al mundo que Cuba está bien, ¿me entiendes? Después viene la parte de las MIPYME, dan esa falsa libertad porque saben muy bien qué cosas son las MIPYME y wow, mira, las MIPYME están dejando, entonces no hay una dictadura en Cuba, oye, ya la cosa está cambiando en Cuba y ahí es cuando Biden hace así, fuácata, y quita a Cuba, a la dictadura, porque no es Cuba, es la dictadura, lo que la dictadura es la que tiene a Cuba bajo su mandato y los quita de los países que patrocinan el terrorismo y ahí se nos cae la tanga a nosotros, porque ese dinero no va para allá, ese dinero va para la dictadura completamente y para la represión. Por eso, familiares de presos políticos, activistas cubanos, no pares de denunciar. A todas estas cosas hay que salirle al paso, tenemos que mostrarle evidencia. Hay evidencia de sobra, hay más de 1000 presos políticos, hay activistas que todos los días los cogen presos, hay represión dentro de Cuba. Tenemos que exponer todas esas cosas al mundo para seguir forzando y decir no puedes quitarlo, pero si nos quedamos callados, estamos embarcados. Y una de las cosas que hacen es esta, para desilusionar al cubano y para dividir al cubano, porque va a haber un grupo de románticos que no tenemos que mezclar las cosas cuando eso está mezclado desde siempre